Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 16. La ciudad de los muertos. Tras eso, comenzó a planificar con más detalle la construcción de la ciudad de los muertos. Esta la ubicó en el interior del Cabo de Hornos, en el estrecho de Magallanes, lugar no muy conocido hasta entonces por la mayoría de los marineros en todo el mundo. Y la estructura y el diseño de la ciudad de los muertos la configuró de esta manera. En el lado más meridional del gran cerro que decora el Cabo de Hornos, en la isla que lleva su nombre, se abrió un túnel excavado a través de la roca del cerro que descendía diagonalmente hacia abajo de 10 metros de longitud, porque su anchura y altura eran en todos sus túneles de iguales dimensiones, 3 metros de ancho por otros 3 metros de alto. Este túnel estaba cerrado por una puerta sellada de piedra granítica de 20 toneladas. Luego continuaba el túnel en dirección horizontal en otros 10 metros hacia el fondo para luego volver a descender diagonalmente unos 50 metros, en los cuales, en sus primeros 10 metros de bajada, labraron otro túnel horizontal que iba en dirección hacia las paredes del cerro, que conducía a una cámara excavada verticalmente hacia abajo, de 30 metros de profundidad, y lo inundaron de agua por la mitad, a fin de que cualquier profanador de tumbas que quisiera entrar se cayera y, atrapado en el foso de aguas, muriera ahogado. Continuando en el descenso del túnel diagonal, abrieron otro túnel, uno horizontal en dirección al corazón del cerro, y allí abrieron otra cámara de 10 metros de ancho por 20 de largo, y la denominaron como la Cámara de la Lista de los Reyes, para tallar en piedra los nombres de cada rey y gobernante de Jabobo, los años en los que vivió y murió, y el tiempo que gobernaron sobre Jabobo. Tras esta cámara abrieron otro túnel en diagonal que subía hacia arriba por 20 metros, y luego por cada 5 metros de longitud iba horizontalmente hacia adelante y volvía a descender diagonalmente hasta un total de 4 veces, tras lo cual volvía a ascender en diagonal el túnel por 10 metros de distancia hasta que abrieron otro túnel hacia arriba de este en dirección vertical, por otros 10 metros, tras lo cual abrieron en dirección sur una cámara mortuoria que conducía a otra más abajo en su lado más meridional, y luego un túnel en su extremo meridional se había abierto verticalmente hacia arriba para conducir a otra cámara funeraria más recóndita, la cual serviría para guardar los tesoros de los gobernantes que fuesen enterrados en la cámara que estaba debajo de ésta. Posteriormente estas cámaras serían usadas para enterrar a algunos de los reyes, mandatarios y presidentes de Jabobo que gobernaron durante el milenio. Luego, en el túnel original que procedía de la entrada de la ciudad de los muertos y que descendía diagonalmente hacia abajo, en su extremo final abrieron otra cámara de 10 metros de ancho por 20 de largo, porque todas las cámaras sin excepción fueron talladas con 15 metros de altitud. Esta se hallaba cerrada por la puerta de los reyes y presidentes de Jabobo, similar a la puerta de la muerte. Luego, en su extremo norte, perforaron hacia abajo en vertical un túnel de 8 metros de largo que conducía a la cámara de la historia de Jabobo, en la cual tallaban en piedra las hazañas y los acontecimientos destacados de cada gobernante en Jabobo, su historia, sus logros y sus fracasos. Esta cámara era de 15 metros de altitud por 100 de largo y otros 100 de ancho,
y fue labrada en la roca en dirección horizontal mirando hacia el norte. En su extremo norte, la cámara se elevaba diagonalmente hacia arriba por otros 30 metros más, y tallaron escaleras por en medio al estilo renacentista, y allí colocarían en ambos lados de ésta una estatua por cada gobernante que ocupaba el trono de Jabobo a lo largo del tiempo. Entonces, al fin de esta elevación de la cámara, colocaron un trono de oro macizo conocido como el trono de Jabobo, y tras este la cámara continuaba por otros 10 metros más hacia el fondo, hasta que abrieron allí 2 túneles, uno arriba en el techo y otro a 5 metros de altitud sobre la pared del muro norte de la cámara de la historia de Jabobo. El túnel de arriba conducía 3 metros hacia el fondo a una cámara de 10 metros de ancho, por 20 metros de largo y 15 de alto, mirando hacia el sur, y que llegaría a usarse como biblioteca de los reyes y presidentes. Respecto al túnel que miraba hacia el lado norte de la cámara, conducía 3 metros más hacia el fondo a la cámara de la momificación, en donde procedían a embalsamar los cadáveres de los reyes y les aplicaban el debido tratamiento para ello. Luego, en su extremo norte, en el lado bajo de la cámara, abrieron un túnel diagonal que iba hacia abajo 5 metros, y se abría paso al final de éste la cámara del entierro ceremonial, en donde colocaban al gobernante momificado en una tumba de oro mientras lo envolvían en telas de lino fino, blanco y limpio, para colocarlo en su sarcófago, tras lo cual lo conducían a su respectiva cámara de entierro. Desde esta cámara abrieron 3 túneles, los cuales conducían a las respectivas tumbas de los reyes y presidentes de Jabobo. La primera la abrieron en el extremo sur bajo de la cámara, y lo perforaron verticalmente hacia abajo, tras lo cual se extendía en dirección norte una cámara de 200 metros de largo por 15 de alto y 10 de ancho, y esta fue construida de la siguiente manera. A medida que iba avanzando el largo de la cámara, mesetas de 3 metros de altitud por 10 de ancho y 3 de largo se extendían uniformemente hasta el fondo de la cámara en número de 12. De la misma forma abrieron otra cámara de entierro igual a esta desde un túnel que abrieron en el extremo norte bajo de la cámara del entierro ceremonial, y el túnel descendía 3 metros hacia abajo para luego continuar horizontalmente 200 metros hacia el fondo y descender verticalmente otros 50 metros, luego continuar hacia el norte 30 metros más horizontalmente y luego volver a subir esta vez unos 80 metros hacia arriba en dirección vertical. Una vez llegados a este punto, el túnel continuaba 5 metros más hacia el sur en dirección horizontal y desde allí recién abrieron la segunda cámara de entierro. Era igual a la primera, pero con solo 10 mesetas. Desde el mismo comienzo de esta cámara, se abrió en el techo hacia arriba en vertical un túnel de 5 metros de altitud que luego continuaba hacia el sur en dirección horizontal por 150 metros y al final de este labraron otro túnel en dirección diagonal hacia arriba de 100 metros de longitud. Al final de este se labró una cámara de 5 metros de alto, ancho y largo, con una pequeña recámara en su lado norte, a modo de cámara del tesoro, en donde enterraron al rey Javier I junto a su esposa Musí y su gran tesoro. Lo sacaron de su tumba situada en el gran edificio imperial de la isla de Jabobo. Esta era sin duda la parte más recóndita de la ciudad de los muertos, y allí fue colocado el padre de Jabobo para protegerlo de los intrusos. Ahora bien, justo en mitad del camino del túnel en diagonal que conducía a la tumba del rey Javier I, se labraron 2 pozos de agua
a modo de cámara, con 30 metros de profundidad cada uno, y estaban a medio llenar, con la esperanza de que sirviera de tumba para los posibles saqueadores. Una tercera cámara de entierro con otras 10 mesetas fue labrada a partir de un túnel que se extendía desde el extremo sur bajo de la cámara, pero esta vez, en vez de hacerse desde el suelo hacia abajo, se labró desde la pared de la cámara del entierro ceremonial y avanzaba 10 metros hacia el fondo en dirección horizontal para luego descender 80 metros para recién abrirse la tercera cámara de encierro. Ahora bien, en la cámara de la historia de Jabobo labraron otro túnel que conducía a la gran cámara del tesoro y ésta fue excavada en el suelo, justo 10 metros antes de que comenzasen las escaleras adornadas con estatuas de la cámara. Luego, 10 metros más hacia el sur de la misma cámara, abrieron un túnel de 10 metros de profundidad hacia abajo que llevaba a otra gran cámara de 15 metros de altitud, por 100 de largo y otros 100 de ancho, que servía como cámara del tesoro para otros mandatarios que surgiesen en el futuro. Y en la misma cámara labraron mediante túneles de 5 metros hacia abajo, desde el suelo, un total de 5 subcámaras funerarias, y a esta gran cámara se la llegó a conocer como Cámara del Emperador. Finalmente, otra cámara de dimensiones iguales a la descrita anteriormente fue abierta desde un túnel excavado en el extremo bajo sur de la cámara de la historia de Jabobo, en dirección diagonal hacia abajo, con 40 metros de longitud, y la cámara se abría en toda su distancia de sur a norte, pues el túnel sobresalía desde la mitad del techo de la cámara, que con el paso de los siglos se la llegaría a conocer como la cámara del entierro ceremonial de los reyes Nabonido. Y esta cámara contenía, al igual que la anterior, 5 subcámaras, con la diferencia de que éstas tenían añadida en su costado una pequeña recámara para guardar los tesoros del soberano, y eran de las mismas medidas que la cámara de la tumba del rey Javier I, a excepción de la última, que era de doble tamaño, y estaba destinada para albergar a las reinas de cuyos reyes fuesen enterrados allí. Además, esta fue labrada en la pared norte de la cámara, a diferencia de las otras subcámaras que fueron labradas desde el suelo de la misma. Con ello se terminó de construir la ciudad de los muertos, tras unos 35 años de labor por parte de 100.000 obreros mudos, cuya lengua fue cortada, para que jamás pudiesen revelar el paradero exacto del panteón funerario de los reyes de Jabobo. Y con las toneladas y toneladas de roca que extraían desde el cerro a medida que iban construyendo la ciudad de los muertos, iban arrojándolas en alta mar a fin de no dejar rastro alguno de la construcción funeraria que se estaba efectuando allí por orden del rey Javier II.